Comunicando Podcast, enero de 2024. Un saludo de José Antonio Gelado y vamos a tratar de responder hoy a una de las preguntas más habituales que me hacen como consultor de podcasting, que es ¿qué indicadores tengo que tener en cuenta para saber si mi podcast está funcionando o qué objetivos puedo marcarme que sean realistas para saber si estoy consiguiendo que funcione? Y yo diría que hay 3 parámetros que tenemos que medir: audiencia, engagement o interacción e influencia. Y en función de esos objetivos, en función de esos 3 parámetros, pues tenemos distintos indicadores específicos. El primero y más conocido, las descargas únicas. ¿Cuántas veces se descarga el podcast? Que más o menos nos puede dar, digo más o menos porque también hay otros criterios relacionados, el número de audiencia. ¿Cuánta gente está escuchando el podcast? En función de los objetivos, como decía, pues podemos establecer 2 tramos. Con 500 descargas por episodio, según decía Elsie Escobar, con datos de Libsyn en las últimas JPod, ya estarías en torno al 30% de los podcasts más escuchados. Si el objetivo es monetizar, si es conseguir ingresos, pues tendrías que intentar llegar a las 2000 descargas por episodio para poder obtener ingresos ya por programática que sean relativamente... O sea, haz la cuenta, 1000 por lo que sea. Por lo tanto, a partir de 2000 ya puedes empezar a tener ciertos ingresos y, por supuesto, las menciones necesitan unos mínimos, ya que depende, es una negociación más de tú a tú con el anunciante o con la agencia y van pues en función también de nichos o del tipo de audiencia que tenga tu podcast. Por lo tanto, también tienes abierta esa posibilidad. ¿Número de suscriptores? Pues número de personas que han dado a seguir o a suscribirse, por el método que sea, en las distintas plataformas de podcast y te van un poco para ver la fidelidad de tu audiencia. Otros relacionados son la participación en las redes sociales. Lógicamente mide las interacciones, los me gustas y es una medida del engagement o del enganche, podríamos decir la traducción más fácil. Y, por supuesto, los comentarios, que son también una forma de medir la influencia que tienes y la participación de tu audiencia, así como likes, me gustas, corazones y recomendaciones. Las reseñas, es decir, los comentarios que se dejan ya en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast, donde la gente pues te responde a cosas, te comenta, pues te dice qué le ha parecido el podcast. Eso es súper importante y además siempre hay que fomentarlo porque es una forma también de ver la popularidad que tienes en las distintas plataformas. Otros aspectos menos conocidos quizá del alcance de un podcast que hay que medir y tener en cuenta: la aparición en medios, ya que nos sirve para saber la atención que recibe el podcast por parte de los medios de comunicación, de blogs, de revistas especializadas o newsletters, y todo cuenta, es decir, también es alcance que tienes y también es influencia, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Así como decíamos, las menciones en redes sociales, es decir, cuando citan este podcast en otras redes. Otros criterios también a tener en cuenta: las acciones de los oyentes, es decir, qué hacen las acciones que realizan los oyentes después de escuchar tu podcast y que son una medida, como decíamos, de la influencia de este. Un indicador que puede servir, por ejemplo, como visitar tu sitio web. ¿Cuánta gente visita el web después de escuchar el podcast? ¿O cuánta gente se registra en un determinado sitio o hace una determinada acción, como es comprar un producto o decir que quiere recibir información sobre ese producto, aunque no lo compre en el momento, o suscribirse pues, a una newsletter, por ejemplo, ¿no? Todo esto son acciones que son medibles y que también acompañan los datos para saber cómo está funcionando el podcast. Y me detengo en este aspecto, que es el último, el número 10, que serían los rankings, que además, por supuesto, de venir muy bien para alimentar el ego y darnos visibilidad, sirven para medir la percepción que tiene ese podcast por parte de los directorios y de las plataformas. Además, es un indicador, no hace falta decirlo, de los resultados de las distintas acciones que lleves en otras áreas del podcast y que se pueden traducir normalmente pues, en eso, en mayor número de descargas, mayor número de audiencia o mejora también de las posiciones o meterte dentro de los rankings en determinados sectores. Por tanto, al final es una elección de indicadores que van en función de tus objetivos. Es decir, si tu objetivo es aumentar el tamaño de tu audiencia, pues en indicadores de audiencias donde tienes que concentrarte en mejorar descargas únicas y número de suscriptores. Si tu objetivo es aumentar el engagement o la interacción, pues debes mejorar esos indicadores, como son los comentarios, me gustas y demás. Y si tu objetivo es la influencia, que es además uno de los muy habituales, pues debes centrarte en los indicadores de influencia, que son la cobertura en medios, las menciones en redes sociales y la posición en rankings. Como decía, de cualquier forma, lo importante es que hagas una medición periódica de cada uno de todos estos indicadores, o por lo menos de los principales que tú hayas elegido, pero que lo hagas pues cada semana, cada mes, cada cierto tiempo. Sin obsesionarse, pero sí dándole cierta periodicidad para poder detectar pues cómo está funcionando tu podcast, que al fin y al cabo es el objetivo. Si te ha interesado este tema, tienes un artículo más detallado en mi blog, en joseantoniogelado.com. También tenemos una newsletter por si quieres estar al tanto de lo que se cuece por allí, y si deseas apuntarte, pues también tienes todo en joseantoniogelado.com.
Un saludo, gracias por escucharnos y adiós. Ahora los hombres tienen músculos en el pecho. Los anuncios del podcast sobre cervezas son de cervezas. Oye, qué buena idea.